Gerardo Blay, abogado constitucionalista, alcalde del municipio de Baruta del estado Miranda, dirigente de Un Nuevo Tiempo, está acá con nosotros a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que señala límites a la Asamblea Nacional ante la designación de magistrados, salidas políticas a la crisis que podemos presentar hoy o que podemos buscar en los próximos días. Bueno, ¿cuáles serán? Gerardo, porque uno se desespera. Bueno, el desespero pareciera que es del país también, porque como conversamos antes, pareciera que estamos enfrascados a los altos niveles de la política, una pelea entre poderes y tal, pero siente uno en la calle, ¿verdad?, que está caliente, la calle, la gente está molesta, toda esta cosa, y el gobierno se empeña en no reconocer que perdió la asamblea y en no reconocer que el país exige un cambio y en no reconocer que el SID perdieron. Entonces, bueno, yo creo que nos estamos entrampando y eso es muy delicado, muy peligroso porque la liebre puede saltar por cualquier lado y eso es lo peligroso. Y bienvenido y muchas gracias por aceptar buenas tardes, la invitación. Mariela, Nelson, en días y horas delicadas para el país, sí, señor, para la institucionalidad democrática y para los ciudadanos que al fin y al cabo en esta guerra institucional que ha declarado el gobierno a través de sus instituciones controladas como el Tribunal Supremo de Justicia, no logra absolutamente nada para la resolución de sus problemas diarios, para sus problemas existenciales, porque ya se han vuelto problemas existenciales cuando tú no consigues medicina, señor, cuando los hospitales no funcionan, cuando la comida, pues tienes que hacer esas colas inmensas para conseguir algo y cuando el bolívar no te alcanza nada. Y creo que estamos llegando a un punto donde el gobierno está utilizando todo esto para tratar de mantener un control absoluto del poder y hacer nugatoria la actividad parlamentaria y las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, porque el gobierno está muy mal visto, sí, y quiere que el último poder que acaba de ser electo por una mayoría aplastante de venezolanos baje en popularidad y en aceptación para que caigan los mismos niveles de ellos. Pues aquí, como ellos no pueden subir, pues vamos a bajar todo el mundo, a bajar a la Asamblea Nacional, a los diputados. Se ha producido una sentencia muy peligrosa de la Sala Constitucional que determina básicamente que la Asamblea Nacional no puede controlar al resto de los poderes, ni a la Fuerza Armada, ni al Poder Ciudadano, ni al propio Tribunal Supremo de Justicia. Se pagan y se dan el vuelto y dicen que no pueden ser controlados por la Asamblea Nacional. Es decir, no hay control sobre la Sala Constitucional. ¿Quién controla la Sala Constitucional? Pero adicionalmente también desaplican artículos de leyes, modifican leyes. La ley de comparecencia, por ejemplo, la desaplican a su antojo y establecen que no hay sanciones para los funcionarios que no acudan, que incluso hay que coordinar con el vicepresidente de la República cuando la Asamblea Nacional quiera, pues, ¿cómo se llama?, interpelar en una investigación a algún funcionario público, cuando la Constitución es muy clara en sus facultades de control a todos los poderes públicos que tiene el único poder electo directamente por el pueblo, aparte del presidente de la República, que es la Asamblea Nacional. Pero yo traje una cosa hoy, porque la historia... Óigame, que esto es noticia. Esto es impresionante. Yo traje un acta de una sesión de la Asamblea Nacional. Y esa acta de esa sesión de la Asamblea Nacional fue realizada el jueves 22 de marzo de 2007. ¿Quién presidía la Asamblea Nacional? La diputada Cilia Flores. Era presidenta de la Asamblea Nacional. Y en esa sesión, la Asamblea Nacional desconoció una sentencia de la Sala Constitucional, ejerciendo su poder de control sobre la Sala Constitucional, diciéndole a la Sala Constitucional que los únicos que podían desaplicar artículos, modificar leyes, era la Asamblea Nacional, porque las leyes las hacía la Asamblea Nacional, le reclamó a la Asamblea, al Tribunal Supremo y a la Sala Constitucional haber realizado eso. Desconoció una sentencia de la Sala Constitucional y, adicionalmente, ordenó la conformación de una comisión para la investigación de los magistrados de la Sala Constitucional. Yo, la verdad, es que cuando leí esto, que no me acordaba, me lo envió un amigo, abogado, pues me impresioné. ¿Cómo cambian las cosas? Porque allí, en ese debate, que aprobó por unanimidad la Asamblea Nacional, intervino la diputada Iris Varela pidiendo la aplicación del Código Penal venezolano
contra los funcionarios de magistrados de la Sala Constitucional que se habían atrevido a cambiar una ley. En ese caso era la ley de impuestos sobre la renta. Estaba también, pues por supuesto, intervenciones magistrales allí, como la del diputado Calixto Ortega, que ahora es magistrado de la Sala Constitucional, y reivindicaba el diputado Calixto Ortega la facultad de control que tiene el Parlamento Nacional sobre la Sala Constitucional y los magistrados y sus decisiones, y pues de una manera muy expresa hablaba de que cuando una sentencia tiene ultra petita, es decir, decide más allá de las competencias, esa sentencia es nula, no puede ser aplicada, no puede ser utilizada. Ay, la lengua es castigo del cuerpo. Luego también habló Carlos Escarrá, que estaba vivo en ese momento, que en paz descanse, y bueno, dijo de todo contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y yo quiero leer textualmente, para que no vean que son cuentos, que no estás inventando lo nada. que acordó por unanimidad la Asamblea Nacional presidida por Cilia Flores en ese momento, sesión del jueves 22 de marzo de 2007 y publicada en Gaceta Oficial este acuerdo. Un acuerdo mediante el cual ellos dicen, considerando que tal como establece el artículo 187 de la Constitución, corresponde a la Asamblea Nacional legislar en materia de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder público. Considerando que corresponde a la Asamblea Nacional ejercer funciones de control, lo que ahora desconoce esta Sala Constitucional, sobre el gobierno y la administración pública nacional, considerando que todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en la Constitución es nulo, considerando que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, conforme dice la Constitución, considerando que el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en fecha tal cuyo contenido se observa que se excedió en sus funciones e invadió competencias previas privativas de la Asamblea Nacional, interpretando constitucionalmente el sentido y alcance de una proposición, de una ley, de un artículo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, modificando sustancialmente el contenido del mismo, sus consecuencias jurídicas, sus alcances, aun cuando la nulidad del referido artículo no fue denunciada, y declarándola así expresamente en el numeral 2, resuelve y acuerda. Hay otros considerandos, pero vamos a ir directo. Esto lo acuerda la Asamblea Nacional. Considerar nulo el numeral 2 del dispositivo de la sentencia de la Sala Constitucional. Es decir, la Asamblea, presidida por Cilia Flores, con unanimidad de toda la bancada oficialista, votó y aprobó un acuerdo que desconoció una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y ahí no le dijeron nunca lo que han dicho ahora, sí, que es que hay desacato y los van a meter presos y que no van a cumplir, ¿no? Nadie dijo nada. Y después dijo exhortar al pueblo venezolano y al Servicio Nacional Tributario, porque era una ley de impuestos, de la ley de impuestos sobre la renta, a no aplicar el número 2, es decir, desacato por un acuerdo, y además exhortan al pueblo a que no acate la decisión de la Sala Constitucional. Sorprendente. Tercero, designar una comisión a los efectos de investigar y determinar las responsabilidades a que hubiera lugar, y la sentencia de ayer dice que la Asamblea no puede designar comisiones para investigar las actuaciones de los magistrados. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es decir, esto es el PSUV, esto es el gobierno. Esto fue Sala Constitucional contra la Sala Constitucional. Esto está escrito, está publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Ejercieron el control parlamentario sobre el Tribunal Supremo de Justicia, sobre la Sala Constitucional, y ahora esta Sala Constitucional, como no tienen mayoría en la Asamblea Nacional, desaplica leyes, dice que no pueden ser controlados, que los diputados no tienen ninguna potestad para controlar a ningún otro poder que no sea el Ejecutivo, y casi que es una control ficticio, porque lo que pueden declarar es responsabilidades políticas. Ese es el país que tenemos. La lengua es castigo del cuerpo, Nelson María. Sí, así te lo decía antes. Esto es. Y si leen todo el debate, yo te lo envié para que lo publiques. Sí, lo voy a publicar en Runrunes.es. Entonces, lo que es bueno para la pava, ¿cómo que dicen? Sí, lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. No. Porque ahora no. Porque ahora no, porque no son mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, es el descaro. Sí. Es la desvergüenza. Es una desvergüenza, una inmoralidad total. Es la entrega absoluta de la justicia sí, a unos fines políticos. Es simplemente
haber desacatado todas las normas para nombrar magistrados aceleradamente, viendo que habían perdido la mayoría en la Asamblea Nacional de manera abrumadora por sentencia del voto del pueblo. Es pasar por encima del voto del pueblo. Es pasar por encima del voto de los ciudadanos, es tergiversar el ordenamiento constitucional venezolano, es tergiversar y violar lo que el pueblo decidió en votos, porque antes tenías mayoría, entonces te ibas contra los magistrados que no te daban la razón. Aquí tengo lo que dijo Iris Varela, que dice: ciudadana presidenta, eso es a Cilia Flores, ¿no? Colegas diputados. Lo que ella decía en ese momento, colegas diputados y no colegas diputados y diputadas. Lo que hemos escuchado es algo insólito. La usurpación de funciones es un delito penal que está tipificado en el artículo 212 del Código Penal venezolano. Por lo que esta decisión donde se usurpan funciones propias del Poder Legislativo, ya que por medio de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se está legislando, porque la modificación de la preposición, como dice la sentencia, es simplemente la modificación de un artículo de la ley de impuestos. Bueno, entonces dice, hablando en criollo, para que el pueblo venezolano entienda la gravedad del caso que aquí se está tratando, no es solamente eso, compatriotas. Cuando recibimos la denuncia sobre este hecho, nos podemos investigar, resulta que parece que aquí se estuviese abriendo una caja de Pandora. Dios mío, bueno, esto es el doble lenguaje que lo hemos pero mantenido. ¿qué va a pasar? Se puede acudir a un Ricardo organismo Sanguino, que tuvo ayer, por favor, una intervención sí, tan fuerte montada en la tribuna de oradores. Sí, aquí hombre. está también transcrito todo lo que él dijo contra la Sí, sala constitucional que estaba usurpando Oye, pero las eso hay que funciones publicarlo. de control que tenía la Asamblea Nacional, y que la Asamblea Nacional no se iba a dejar pisar por la sala constitucional. Y ayer defendía lo Al contrario. revés, es que estos brincan de un lado para otro. Lo es decir, contrario. no tienen Calixto moral Ortega, ninguna. también está toda la intervención de allí, y es más parte ahora de los miembros discutidos de la sala constitucional. Pero fíjate una cosa interesante, que ni Calixto ni otros dos firmaron. En el Nacional estamos al favor los nombres de los... ¿Por qué no firmaron? ¿Por Porque qué no son firmaron? los tres de la sala constitucional que entraron cuando se adelantaron estas jubilaciones a Sí, los express. magistrados, y entraron el 23 de diciembre. Estos son los nuevos de la sala constitucional. Entonces, Ok. para darle algún vicio de que, bueno, no somos juez y parte, los otros cuatro, que también son del proceso, firmaron la decisión. Esos ¿Y son nos vamos a Calixto quedar así? Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez, nombrados en diciembre, se excusan de firmar por causa justificada. Y entonces aquí dice la doctora Blanca Rosa Mármol, la sentencia es inmoral porque estos tres magistrados debieron inhibirse, ya que la decisión trata sobre su designación. La ley del Tribunal Supremo es muy clara: si un magistrado no se inhibe en un caso donde tiene causal de inhibición, en este caso interés directo, debería ser destituido. Ahora sí, la Asamblea tiene elementos para emprender el procedimiento de destitución de estos tres magistrados, dice la doctora Mármol. Así es. Bueno, fíjate tú, aquí termina esa sesión con la siguiente frase pronunciada por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Cilia Flores: los ciudadanos, diputados y diputadas que estén por aprobar el acuerdo presentado, disculpen que use diputados y diputadas, Sí, pero ahí pero está estoy allí. leyendo textual, por el diputado Roberto Hernández, se servirán manifestarlo con su señal de costumbre. Aprobado, que conste la unanimidad, bueno, así imagínate. dice la presidenta. Sí, de la Asamblea. no hubo ningún cuestionamiento interno. ¿verdad? No, Nada. lo que te comentaba. Desacataron por ejercicio de su control y que no se iban a dejar pisar por la sala constitucional ni que le robaran sus competencias. Ajá, ya sucedió, ya pasó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos acudir a algún organismo internacional? ¿Nos vamos a quedar así, de manos cruzadas? Excelente pregunta. Yo creo que han habido ya 3 sentencias en menos de 2 meses, porque la Asamblea empezó a funcionar el 5 de enero, cuando se instaló. La primera fue la sentencia que inhabilita la incorporación de los diputados del Estado de Amazonas, electos por el pueblo de Amazonas. 4 diputados están suspendidos y todavía no se produce sentencia. Definitiva para reincorporarlos. Primera sentencia violatoria del derecho a la soberanía popular del voto. Segunda sentencia, cuando resucitaron el ya muerto decreto de emergencia económica, Claro que sí. desconociendo la facultad de control de la Asamblea Nacional, que está en la Constitución, que está en la Ley Orgánica de Estados de Excepción. Yo soy corredactor, y me perdonan la inmodestia, pero yo soy corredactor de esa ley cuando estuve en la Asamblea Nacional, y sabíamos perfectamente bien por qué colocamos esos controles y cómo desarrollamos esos controles que están en la Constitución y por qué los puso el constituyente, que son independientes. Un control existente que desaplicó la Sala Constitucional. Y tercera sentencia, la de ayer, que bueno, ya no se puede comparecer, ya no se controla,
y reformó leyes y desaplicó leyes y artículos, etcétera. Son 3 sentencias pues, que deben ser acordados su rechazo, así como hicieron ellos en el 2007 con esa sentencia que no les gustaba de la Sala Constitucional. Ya la Asamblea Nacional ha declarado que mañana va a discutir la sentencia. Yo creo que se debe producir un acuerdo de rechazo a esas decisiones y también es hora de acudir a los organismos internacionales, especialmente al Sistema Interamericano de Protección de Derechos, porque aquí se está violando la Carta Interamericana o la Carta Democrática Interamericana de manera abierta, flagrante, cuando un poder público desconoce las facultades constitucionales de otro poder y quiere hacer nugatoria todas sus competencias constitucionales para ponerlo simplemente a dar debates políticos en la Asamblea Nacional, pero que le está cercenando sus facultades y competencias para controlar y para legislar, porque le desaplica las leyes, las adapta a lo que quiera decidir, desaplicando artículos de leyes vigentes, y las leyes se modifican por otras leyes. No es por sentencias judiciales. Esa no es la competencia de la Sala Constitucional. Allí mismo, en ese debate, Carlos Escarrá, por ejemplo, dice, se cometió un error garrafal en la redacción de la Constitución. Al establecer la Sala Constitucional como una sala, debió crearse un Tribunal Constitucional separado del Tribunal Supremo de Justicia para que no se subsumieran las otras salas debajo de la Sala Constitucional y que no se erigiera como una gran sala que pretende controlar a todos los poderes. Lo dice Carlos Escarrá, el jurista que ellos citan a cada rato. Fue profesor mío en la Universidad Católica de Derecho Administrativo, en la Universidad Católica Andrés Bello. Y allí lo dice Carlos Escarrá. Y dice, se cometió un error garrafal, hay que reformar la Constitución, hay que crear un Tribunal Constitucional separado de la Sala Constitucional, porque esta Sala Constitucional se convirtió en un monstruo. Lo dice Carlos Escarrá. Está todo allí en el diario de debates que te pasé, Nelson. Caramba. Y los que quieran leer todas estas intervenciones, bueno, si están asombrados con lo que nos están escuchando, léanlo en la página de Nelson. Lo voy a poner esta noche, lo vamos a poner esta noche de una vez. Vamos a hacer publicidad, a identificar el circuito y enseguida seguimos conversando con Gerardo Blay, @Gerardo Blay. Trajo tremendo tubazo, amigos, porque está el doble lenguaje. Yo escuchaba a Sanguino ayer cuando hablaba también de la cuestión económica, y ese señor firmó todos los ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto que daban ellos? El que no tenían el dinero, los créditos adicionales, todos los créditos adicionales que endeudaron al país, se robaron todos esos reales. Entonces, es bueno saber. Seguimos con más esta cola feliz, conversando con Gerardo Blay, alcalde del municipio de Baruta del estado Miranda. Ahora, teniendo esta información a mano de cómo ellos cambian de un lado para otro, un día dicen una cosa, un día dicen otra, le dan instrucciones, saltimbanquis perfecto y todo eso. ¿Qué podemos hacer con eso? Mostrarla para que la gente se dé cuenta y me imagino que actuaría el tribunal o actuaría algunos de estos viendo que esto se dijo así, o a ellos podrán decir algo. Quedará un poco de cordura. Yo sinceramente creo que ya, ¿cómo es que llama Diosdado? Los caretablas. La caretabla es demasiado grande. Sí. Y pues van a decir que cualquier cosa, o no van a decir nada, porque es que ya no hay argumentos. No tiene. Cuando ayer argumentaban una cosa y hoy pues simplemente están desnudos ante la opinión pública cuando sale este debate del 2007, donde decían absolutamente lo contrario. Yo creo que una de las cosas más importantes en política es ser coherente, y una de las cosas más importantes para que haya justicia, para que haya Estado de Derecho, para que haya democracia, para que se respete ese Estado de Derecho, es que las normas se interpreten en su real sentido y que sean iguales para todos, y que cuando a mí me perjudican, yo no las desaplico, las tengo que cumplir. O sea, es como si, Mariela, tú que vives en Baruta, entonces tú no pagas el impuesto, sino 2 días después que se venció el lapso, y me dicen, no me multes, no, yo no te puedo desaplicar la norma, te tengo que multar, así pagues 2 días después, porque la norma yo, como alcalde, yo no la puedo desaplicar. Exactamente. Tienes que pagar tu multa por pagar tarde. Bueno, la ley es para todos por igual, o simplemente vivimos en una anarquía. Anarquía, que es lo que ellos quieren. Y lamentablemente Venezuela está llegando a puntos de anarquía, porque el Estado de Derecho ha sido pisoteado por aquellos que dicen que lo defienden. La Constitución ha sido vejada
por aquellos que dicen que dentro de la Constitución todo. Y la dignidad de la gente, al hacer colas, a buscar medicinas, a buscar comida. Tú no tienes a dónde acudir. Un ciudadano que quiera ejercer su derecho a la salud y que no se lo otorguen en los hospitales públicos, podría acudir al sistema judicial venezolano para ampararse. Y lamentablemente, porque no tiene medicinas para ser tratado en una enfermedad crónica. Eso es un Estado de Derecho, funcionaría y obligaría al Estado a usted no va a gastar los reales en una cosa distinta a la salud y la comida de los venezolanos, por ejemplo, en un sistema judicial independiente y autónomo. Eso funcionaría, pero es que no tenemos ni dónde acudir. Entonces, ante eso, lo que crece es simplemente la desesperanza, y de la desesperanza a la molestia, por no decir otra palabra, y a la acción violenta cuando tú no tienes canales regulares donde canalizarlas, donde sacar tus angustias, donde tú no tienes instituciones del Estado que protejan al ciudadano, sino que protegen a quien está en el poder para quedarse enquistado en el poder. Entonces simplemente pasan desgracias, y eso es lo que no queremos los venezolanos que pasen, por lo menos los que tenemos algún grado de conciencia, y le decimos a los magistrados: piensen lo que están haciendo. Piensen lo que están haciendo, porque lo que están haciendo no es justo para el país y están contribuyendo a esa anarquía, deformando el derecho venezolano, deformando la Constitución venezolana, deformando todo lo que significa un Estado democrático de derecho. Yo creo que es hora de solicitar, porque ya no hay, contra esas decisiones no hay apelación, contra esas decisiones no hay recursos. Tenemos que solicitar en la intervención de la Carta Interamericana Democrática, porque la democracia venezolana está afectada en su médula, en su columna vertebral. Quien debe ser el fiel de la balanza no lo es, sino que se ha convertido en un arma para hacer nugatorio el derecho del pueblo soberano, para que Amazonas no tenga diputados o para que la Asamblea en su conjunto no pueda controlar ni pueda legislar. Ahora digo una cosa, no hay, como tú dices, no hay apelación, no hay nada. Entonces, la ruta es solamente esa Carta Interamericana. Solamente esa, no hay esa otra. Es una ruta, y yo creo que hay otra ruta. Hay otra ruta de canalizar todo esto. ¿Y el revocatorio? El revocatorio. Y yo estoy convencido ya. Y yo lo voy a decir, yo no me he pronunciado sobre vías, es verdad, porque he estado esperando, y me han llamado los medios, etcétera, mis vecinos en Baruta, las asambleas me preguntan, que estamos haciendo asambleas de seguridad, y me preguntan: pero bueno, Gerardo, ¿qué piensas tú? Si es enmienda, si es revocatorio, si es lo que sea. Yo les voy a decir con absoluta responsabilidad, porque creo que es momento de decir las cosas y los venezolanos tienen derecho a saberlas. El revocatorio es la vía constitucional que tenemos a mano, que es más difícil, que es más complicada, que hay que reunir firmas, etcétera. Pero si nosotros no iniciamos el proceso responsablemente del referendo revocatorio presidencial, se hace nugatorio, porque esa celebración de ese referendo para poder sustituir al presidente constitucionalmente y poder convocar elecciones para un nuevo presidente a los 30 días de revocado, tiene que hacerse este año. Y para poder hacerse este año, tiene que comenzarse ya el proceso, que es complicado, que es largo, que el CNE ha puesto todas las trabas del mundo en cada uno de sus reglamentos. La enmienda puede esperar. Ahora, si nos distraemos en la enmienda y la enmienda después es paralizada por este Tribunal Supremo de Justicia, que ya estamos viendo cómo actúa, entonces perdemos la oportunidad del revocatorio. Porque si no se hace este año, el año que viene ya no hay elecciones presidenciales, sino que se queda el vicepresidente hasta terminar el periodo. Se queda el mismo gobierno. Entonces seamos responsables, es lo que yo pido. Sí, porque esto no lo aguantamos. Seamos responsables y dejemos la discusión. 3 años más. Y vamos a montarnos, a darle una vía al país y a los venezolanos que quieren un cambio real de gobierno que les permita entrar al siglo XXI, al progreso, a la producción nacional, al abastecimiento, al dejar el empobrecimiento y dejar la caída inmensa de los ingresos personales que todos los venezolanos tenemos. No, además, un gobierno que lo que te ofrece es tener, ¿cómo se llama?, peces en tu casa. El gran logro es boticas y bodegas, es lo que dijo Maduro. Además, hacer sembradíos es una locura. Yo respeto a todos, yo respeto a todos los que andan. Si enumeramos todas las locuras, pero las otras vías pueden utilizarse en cualquier momento. El referendo revocatorio o es ahora o no es, o no sirve. Exactamente. Sí, definitivamente. Entonces,
hagamos un esfuerzo por y creo que ponernos de acuerdo. Y creo que la unidad está en este momento en esa discusión. Ojalá salga humo blanco, no sigamos dilatando esa decisión, porque es que si no, simplemente vamos a seguir corriendo arrugas y vamos a perder la fe del pueblo venezolano en que podemos ser actores de ese cambio. Claro, y cuidado, sale un loquito por ahí. Sí, ese es el peligro. Un loquito puede ser de uniforme. Entonces eso es más peligroso. Y yo no soy nada militarista, no creo en golpes de Estado militares, por el contrario, creo que le han hecho mucho daño a la historia del país. republicana del país. Creo que los militares tienen que entender que el pueblo venezolano es el soberano, es el que manda y es el que pone y quita presidentes y es el que lo pone y quita a través del voto y o revoca a través del voto. Y yo creo que el poder civil está por encima del poder militar. No creo en golpes militares. Por lo tanto, si la vía es una vía civil constitucional, esa vía se llama referendo revocatorio presidencial. Bueno, muy bien. Es así. Bueno, te agradecemos muchísimo, Gerardo, además que nos hayas dado ese tubazo y esta información tan importante en estos momentos, porque así queda desnudo definitivamente el Tribunal Supremo de Justicia y el propio gobierno. Así es. Muchísimas gracias a ustedes y